Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una historia que sé que les va a encantar, porque hoy vamos a hablar de un reencuentro que ha dado mucho de qué hablar. Sí, señores y señoras, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a desgranar el apasionante regreso de Hande y Kerem. Un reencuentro que, tras unas largas vacaciones, ha puesto a todos en vilo. Si les gusta estar al día de todo lo que rodea a sus estrellas favoritas, de las historias que nos roban el aliento y de esos momentos que parecen sacados de una película, entonces este es su sitio. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. ¿Qué ha pasado con Hande y Kerem? Después de meses de estar un poco desaparecidos del ojo público, de sus propias vidas separadas, de sus merecidas y esperadas vacaciones, ¡zas! Aparecen juntos. Y no cualquier aparición, sino una que ha generado un torbellino de especulaciones, de teorías, de ilusiones y, seamos sinceros, de pura emoción para sus fans. Sabemos que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un tema recurrente en los medios y en las redes sociales desde que compartieron pantalla en Senkalkapm. Esa química que trascendió la ficción y se convirtió en algo real, o al menos eso es lo que todos creímos y vivimos con tanta intensidad. Su historia juntos, dentro y fuera de la pantalla, ha sido un verdadero fenómeno. Los fans los adoptaron como pareja, los apodaron cariñosamente y siguieron cada uno de sus pasos con un interés que rara vez se ve. Pero como a veces sucede en la vida y en el mundo del espectáculo, las cosas cambian. Tras un tiempo, ambos tomaron caminos diferentes. Sus vidas se reconfiguraron y vimos cómo cada uno emprendía proyectos individuales, viajaba, se reencontraba con amigos y familiares, viviendo sus propias aventuras. Y aunque la chispa entre ellos parecía haberse apagado para el público, la conexión y el cariño mutuo siempre se intuían, al menos en las interacciones públicas que tenían de vez en cuando, esas pequeñas menciones, esos me gusta que hacían suspirar a más de uno. La discreción se instaló en sus vidas personales, permitiéndoles un respiro de la vorágine mediática, pero también dejando un hueco palpable en las conversaciones de sus seguidores más acérrimos. Y entonces el reencuentro. Las vacaciones de verano, ese momento de desconexión total, de recargar energías, a menudo trae consigo sorpresas. Y esta, sin duda, ha sido una de las grandes. Se dice, se comenta, se especula que sus caminos se volvieron a cruzar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Aquí es donde entra la parte más jugosa y que todos queremos saber. Las redes sociales explotaron con fragmentos, con imágenes borrosas, con testimonios de fans que aseguraban haberlos visto juntos. Y poco a poco esas pistas se fueron hilando hasta conformar una imagen, una realidad que para muchos es una hermosa noticia. Se filtraron algunas fotografías, unas muy comentadas, en las que se les veía en un ambiente relajado, disfrutando de la compañía mutua. No eran fotos promocionales, no eran de eventos oficiales, eran imágenes que denotaban una naturalidad, una complicidad que se echa de menos en el mundo de las apariencias. Y es precisamente esa autenticidad lo que ha resonado tan fuerte. Verlos juntos, sonriendo, compartiendo momentos, ha sido como un soplo de aire fresco para todos aquellos que disfrutaron de su historia y que guardan un cariño especial por ellos como pareja. La ausencia de filtros, la espontaneidad de las instantáneas, todo contribuía a crear una atmósfera de cercanía, como si nos permitieran asomarnos a un instante íntimo de sus vidas. Uno de los escenarios que más se menciona es el de una isla paradisíaca, un lugar idílico donde el sol, el mar y la tranquilidad invitan a la desconexión. Imaginen la escena, el rumor de las olas, la brisa marina, y allí, Hande y Kerem, disfrutando de un tiempo juntos, lejos de las cámaras, lejos de las presiones, simplemente siendo ellos mismos. Las fotos que han circulado, aunque a veces de baja calidad, no dejan lugar a dudas. Se les ve en actitudes que sugieren una cercanía, una amistad sólida, o quizás algo más. Y ahí es donde reside el misterio y la emoción. La posibilidad de que se encuentren en un entorno tan bello y sereno solo añade un toque romántico a la narrativa que los fans han construido en sus mentes. Por supuesto, siempre hay escépticos, siempre hay quienes prefieren no creer o esperar a una confirmación oficial. Pero, ¿cuándo ha sido el público tan detallista en interpretar cada gesto, cada mirada? Los fans son expertos detectives y las pistas que han encontrado son significativas.
Han analizado cada detalle de las fotos. Os comparado sus ubicaciones geográficas en redes sociales, e incluso se han fijado en la vestimenta y los accesorios para tratar de confirmar que estaban en el mismo lugar y sobre todo, en la misma compañía. El fenómeno de la fan investigación es fascinante y en el caso de Hande y Kerem, ha alcanzado niveles de maestría. Cada like, cada comentario, cada foto compartida por amigos en común, se convierte en una pieza más del rompecabezas. El impacto de este reencuentro va más allá de lo personal para ellos. Para sus seguidores representa la posibilidad de que esa magia que vimos en la pantalla pueda resurgir. Significa la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto profesional o, quién sabe, en una relación que los haga felices. La serie Senkalkam dejó una huella imborrable en el corazón de muchos, y la pareja que formaron Hande y Kerem se convirtió en un referente. Por eso, verlos reencontrarse incluso en un contexto privado, es un evento que moviliza a miles de personas. Es la ilusión de que las historias que nos cautivan en la ficción puedan tener resonancias en la vida real, o al menos, que esa conexión especial que admiramos pueda persistir de alguna forma. Además, hay que considerar el momento en que sucede. Ambos han tenido un tiempo para crecer, para madurar, para vivir experiencias individuales que seguramente les han aportado una perspectiva nueva. Tal vez este reencuentro sea una oportunidad para redescubrirse, para ver si la conexión sigue ahí, si la química ha perdurado, o si ha evolucionado hacia algo diferente, quizás una amistad más profunda y madura. La vida da muchas vueltas y las relaciones también. Este lapso de tiempo separado les ha permitido consolidar sus identidades individuales, lo que podría hacer que su reencuentro sea aún más significativo, basado en personas que han evolucionado. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de todas estas discusiones. Hashtags dedicados a ellos, hilos de Twitter analizando cada detalle, grupos de fans en Facebook compartiendo teorías, y por supuesto, Instagram, donde las stories y las publicaciones se han llenado de comentarios, de preguntas y de esperanzas. La conversación ha sido constante, un eco de la emoción que este reencuentro ha generado. La comunidad de fans se ha activado de manera exponencial, creando un verdadero foro global de especulaciones y deseos. Uno de los aspectos más fascinantes de este tipo de situaciones es cómo los fans crean sus propias narrativas. A partir de unos pocos indicios construyen historias completas, llenas de romance, de segundas oportunidades, de finales felices. Y en el caso de Hande y Kerem, esas narrativas son particularmente apasionadas. Han invertido tiempo, energía y emociones en seguirlos, en apoyarlos, y un reencuentro así reaviva todas esas ilusiones. Es el poder de la imaginación colectiva, alimentada por el cariño hacia dos figuras públicas que han logrado tocar el corazón de tantas personas. Sin embargo, también es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas con sus propias vidas, con sus propias decisiones. Lo que haga o deje de hacer su relación es algo que solo a ellos les corresponde. Si bien es emocionante para los fans, es fundamental respetar su privacidad y no presionar ni especular en exceso hasta el punto de incomodar. La belleza de su conexión, ya sea profesional o personal, reside en su autenticidad, y esa autenticidad debe ser respetada. El límite entre la admiración y la invasión de la privacidad es un hilo muy fino que los fans más conscientes saben apreciar. Las vacaciones, como hemos dicho, son un tiempo de pausa, de reflexión. Y para ellos quizás este ha sido un momento para evaluar, para ver qué les depara el futuro, y si ese futuro incluye reencontrarse en algún nivel. La naturaleza exacta de este reencuentro sigue siendo un tema de debate. ¿Fue una coincidencia? ¿Fue planeado? ¿Hay algo más que una simple amistad? Todas estas preguntas alimentan la curiosidad, y la falta de respuestas concretas solo aumenta el misterio. La incertidumbre en este caso, lejos de ser negativa, se convierte en un motor de expectación y conversación. Los medios turcos, por supuesto, no han dejado pasar la oportunidad. Las revistas, los programas de televisión, los portales de noticias, todos han estado intentando obtener más información, más detalles. Las cámaras han estado al acecho buscando esa foto definitiva, esa declaración oficial que confirme o desmienta las especulaciones. Pero por ahora parece que Hande y Kerem están disfrutando de un tiempo para ellos, dejando que las cosas fluyan a su propio ritmo. La presión mediática, que a menudo puede ser asfixiante, parece haber sido evitada, al menos por el momento, permitiéndoles vivir este reencuentro con una mayor libertad. Y es que a veces las mejores historias son las que se escriben solas,
las que se van revelando poco a poco, las que nos dejan con la intriga. El reencuentro de Hande y Kerem tras sus vacaciones es un claro ejemplo de esto. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina, y que la conexión entre dos personas puede ser tan poderosa que trasciende las pantallas y los escenarios. La admiración por su trabajo y la empatía que generaron como pareja han creado un legado que sigue vivo. Para concluir este viaje por el reencuentro de Hande y Kerem, podemos decir que lo que hemos visto y lo que se ha especulado sugiere una conexión que persiste. Las imágenes filtradas, los testimonios de fans, todo apunta a que este verano ha sido un momento significativo para ambos, un tiempo en el que sus caminos se han cruzado de nuevo. Si este reencuentro se traduce en nuevos proyectos juntos, en una reconciliación personal, o simplemente en una amistad fortalecida, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la atención de sus seguidores permanece intacta, expectante ante cualquier novedad. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes, analizando cada pequeño detalle y compartiendo la emoción que genera. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al hacerlo. Si tienen alguna teoría sobre el reencuentro de Hande y Kerem, o si simplemente quieren compartir sus impresiones sobre esta historia, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. La riqueza de un canal como este reside en la interacción con su comunidad, y sus comentarios son el motor que nos impulsa. Y para terminar, como siempre, si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta, compartan este contenido con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!